Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase número 2 de nuestra materia Disciplinas Artísticas. La primera pregunta que les quiero hacer es si pudieron ver las dos primeras semanas de la materia. Ahora estamos en la segunda semana, no sé si han podido leer los contenidos de la semana 1 y de la semana 2 o todavía no lo han Brenda, hecho. Brenda, Sí, Ale. no es por disculparme, pero a mí recién me regularizaron en el día de hoy. Ok. Hoy a mí me apareció en el día de hoy porque llamé a facultad y fue en el día de hoy que les dije que no me parecen las materias a las que me inscribí, solo me aparece una. Y ahí ellos me dijeron que no estaba o logueado o legalizado, algo así me No, dijeron. quizás no estabas matriculado. Matriculado, perdón, Ahí ni va. logueado ni matriculado, me dijo, no estaba Bueno, no matriculado. te preocupes, Ale, porque en general las primeras semanas suelen pasar estas cosas. Estamos recién en la segunda semana, entonces le digo a Ale, tanto a Ale como a todos los demás, quienes no lo han podido hacer, es un buen momento para revisar las dos primeras semanas y ponerse al día para que después no se les junte todo. Entonces, los que no lo han hecho todavía, les recomiendo que vean, ahora les voy a mostrar, miren, les comparto en el campus, vamos a repasar un poco los materiales generales, acá en la solapa de información general, que miren el video de presentación de la materia, que lean la presentación, que puedan mirar el cronograma, el programa, ¿sí? Estos son elementos que les ayudan un poco a estructurar y a entender un poco cómo está estructurada la materia. Cuando entren en la unidad 1, que es la que estamos haciendo ahora, entren en la semana 1, es importante que lean un poco todo lo que ya fuimos hablando en la clase anterior y que hagan la actividad 1 quienes no la completaron. Pero en el día de hoy yo ya quiero entrar con el tema de la semana 2, así que vamos a arrancar con Helio, ¿sí? Eh, en la primera semana, la semana pasada, nos preguntamos preguntas generales acerca de qué es el arte. ¿Se acuerdan? Que no tenemos una única respuesta, ¿no? Sino que abre a una problemática y un debate en el cual podemos conversar entre nosotros. Bueno, ¿qué es el arte? ¿Por qué es importante? ¿De qué manera interviene el arte en nuestras vidas? Y en esta segunda semana seguimos hablando desde lo teórico y desde lo general del arte. Lo que quería era que profundicemos en dos temas. El primero es la vinculación entre el arte y su época, ¿sí? De alguna manera, el arte siempre le está hablando o está reflejando la época en la que se genera. Entonces vamos a hablar del vínculo entre arte y sociedad. Y por otro lado, es importante que empecemos a hablar también de, bueno, el arte implica que hay artistas. ¿Qué significa ser un artista? ¿Cuáles son las instituciones culturales y artísticas que existen? Entonces, dejo de compartir para que esto quede claro. Esta semana vamos a ver la relación entre el arte y la sociedad y entre el arte, los artistas y las instituciones, ¿sí? Porque el arte no se da solo. El arte se da en un determinado contexto, le habla a una sociedad. Muchas veces el arte le habla a la sociedad actual, pero es comprendido en épocas posteriores, eso también pasa. Pero para mí era importante que cuando hablemos de arte, no importa la disciplina en la que nos detengamos, entendamos que el arte siempre está en vinculación con la sociedad, ¿sí? No es que está separado. El arte es el reflejo, dialoga con los problemas, con las demandas, con las discusiones, con las obsesiones de una determinada sociedad. Entonces vuelvo a compartir en el campus para ir un poco más profundamente. Entonces, bueno, ¿cuál es la vinculación entre el arte y la sociedad o entre el arte y el contexto social en el que se genera? Entonces, antes de responderla, me gustaría escucharlos un poco a ver qué les parece a ustedes, ¿no? ¿Cómo se relacionan el arte y la sociedad? Lo que les pregunto es lo primero que se les venga a la mente. Acá no hay respuestas cerradas. ¿Cómo les parece que se Musicalmente, vinculan? para mí, musicalmente. A ver, un poquito más, ¿a qué te referís? Y claro, o sea, veo al arte vinculado con, digamos, con el género musical. Ello también lleva aparejado el arte como, a ver, cómo decirlo,
al margen de lo musical, como llevarlo, por ejemplo, a Quinquela Martín, ¿no? Para mí, en otro contexto, cuando era más joven, veía un montón en Caminito, un montón de casas pintarrajeadas de cualquier color, o sea, de colores llamativos, ¿no? No sé, un bricolage. Y hoy que soy grande y camino por Caminito, veo la esencia tal vez de lo que Quinquela Martín quiso expresar con Caminito, en el barrio de La Boca, ¿no? Bien, entonces más allá de, hablemos de música, hablemos de pintura, hablemos de cualquier expresión artística, de alguna manera el arte interviene, estás hablando de una intervención directa a nuestro entorno. Es un buen ejemplo. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Bueno, el arte también es, digamos, expresión en pintura, en dibujos, lo que uno quiere tal vez decir, pero lo muestra con una pintura, o sea, va enmarcando, o sea, ahí, ¿no? Entonces, como también decía, la música, claro, es un arte. eh, Todo eso, ¿no, profesora? Está bien, esos son ejemplos de disciplinas, pero para profundizar, la pregunta que les hago es, ¿cómo se relaciona el arte con la sociedad? Porque la sociedad vive su vida, nosotros vamos a trabajar, estudiamos, hacemos nuestra vida, y el arte, ¿de qué manera nos interpela? A ver, ahí Leo escribe, siempre interviene el arte en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, viendo videos. Perfecto, o sea que de alguna manera, nuestras vidas cotidianas está presente el arte. Y yo lo que quiero hacer hincapié hoy es que el arte, de alguna manera, nos devuelve algo de las preocupaciones que tenemos como sociedad. Hay veces incluso toma partido sobre eso, expresa cierto punto de vista del mundo en el que vivimos. Vamos a volver al campus para seguir pensando estos temas. Entonces, los periodos artísticos y las formas de representación del arte siempre tienen que pensarse en sintonía con los cambios sociales, los problemas económicos, los cambios culturales de una sociedad en cada época, ¿sí? Porque en todas las épocas y en todas las sociedades esto se va modificando. El contexto social, cuando hablamos de contexto social, estamos hablando del contexto social en el conjunto, de lo histórico, lo cultural, lo político, todo, lo ideológico, lo religioso, todo eso influye en el contexto social, que tiene que ver con ciertas problemáticas, ciertas crisis, ciertas preocupaciones, temas de época que siempre están presentes y obviamente esto se ve reflejado también en el arte. Y es muy importante tenerlo en cuenta para cuando analizamos una obra. Es decir, uno puede analizar una obra pictórica, por decir un ejemplo, una pintura y decir, bueno, cómo es la composición, cómo son los colores, pero también está bueno preguntarse, bueno, ¿y en qué época fue pintada? ¿No? ¿Y cómo refleja a la sociedad de ese momento? Esos elementos que conforman los contextos históricos y diferentes épocas de la humanidad marcan una influencia entonces también en las modificaciones que también van pasando en el arte, porque en la historia del arte se van generando nuevos géneros, se van generando nuevas formas, y yo lo que les propongo en esta materia es que siempre lo pensemos juntos. Transformaciones sociales que influyen en el arte y viceversa, transformaciones en el arte que influyen en la sociedad. También es importante pensar que el arte muchas veces impacta en la trama social actual, pero también en culturas futuras generaciones. Muchas veces, quizás hoy escuchamos una música, no la entendemos, no nos interpela, pero se escucha esa misma música 50 años después y la interpretan y las emocionan. O sea que no solamente le habla el arte a la sociedad de su propio tiempo, sino que tal vez también le habla a futuras generaciones. ¿Sí? Es como una ida y vuelta, es un diálogo constante entre el arte, la sociedad y las diferentes épocas. Disculpame, Brenda, Sí, voy a acotar algo anecdótico. Yo cuando era bienvenido. muy chico, mi papá escuchaba a José Larralde y los domingos era tedioso para mí, un martirio, ya que trasnochaba porque iba a bailar o porque iba a algún lado y me despertaba a las 10 11 de la mañana el domingo con José Larralde. Pasaron los años, estoy hablando de, qué sé yo, 15 18 años, ¿no? Tenía en ese momento. Hoy tengo 54 para 55
y lo escucho a Larralde y me llena de emoción y profundo, o sea, es algo muy profundo porque me recuerda a mi padre en aquel momento. Hermoso tu ejemplo, me encanta lo que nos compartís, porque también nosotros en nuestras vidas nos transformamos. Quizás no era lo mismo que te pasaba cuando escuchabas a la radio cuando eras chico que lo que te pasa hoy. Y este poder Total. también que tiene el arte de retrotraernos a ciertos momentos de nuestras vidas o de recordarnos a una persona amada, que es algo que casi que se fija en nuestro inconsciente, no nos damos cuenta. Pero escuchamos esa melodía y nos trae un montón de recuerdos, ¿no? Sí, sí. O mismo, bueno, esas transformaciones, cosas que cuando éramos chicos no nos interesaban, no nos interpelaban, no nos emocionaban y hoy sí. Entonces, acá como dice Leo en el chat, dice, donde vayamos siempre está. El arte está y plaga nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta, tal vez creemos que no tenemos contacto con el arte, pero la realidad es que sí, porque estamos en una cultura visual constante, porque escuchamos música, porque seguramente bailamos cuando estamos contentos y en nuestras propias fiestas. O sea que el arte y lo humano están siempre en relación. Y nosotros, que la propuesta de la materia es analizar un poco más profundamente qué es el arte, bueno, un poco esto que nos comparte Ale, ¿no? El arte también nos hace acordar de ciertos momentos de nuestras vidas y va transformándose nuestra relación con el arte también en nosotros mismos. Entonces eso se los dejo para que lo lean y lo sigan pensando. Un poco, bueno, ¿cómo se relaciona el arte con la sociedad? Por otro lado, bueno, esta es una pregunta que me gustaría abrir antes de leer un poco lo que dice la materia. ¿Qué les parece a ustedes que es un artista? ¿No? Si alguien les dice, bueno, ¿qué es un artista? ¿Cómo lo podrían identificar, describir con sus palabras? Bueno, Yo lo veo, artista. yo lo, dejo al compañero a ver si me orienta mejor. No, no, siga después, por favor, siga usted, después. El que Yo quiera. lo veo al artista sensible o con una perspectiva y un perfil eh, idóneo a ver al momento que él propio está o sea, transcurriendo, y lo cual él podría, mediante un dibujo, mediante una canción, mediante, no sé, por ejemplo, ¿no? Yo soy muy futbolero, entonces Messi tiene dotes de artista. Yo soy de la época de Maradona, ¿no? Pero bueno, tanto Maradona como Messi, al margen de sus vidas personales, tienen dotes de artista porque en ese momento plasmaron algo socialmente y culturalmente para el país, o sea, en este caso para Argentina. Entonces, yo lo veo a un artista pudiendo plasmar en lo que se jacta de poder hacerlo bien o de poder hacerlo para que las personas puedan verlo, Sí, sí, puedan como movilizar sentirlo. un poco al otro. Estás diciendo Exactamente. un montón de cosas, no sé si te das cuenta, pero son todas muy interesantes por un lado. Lo primero que dijo el compañero es que el artista es un ser sensible, ¿no? Que en algún punto todos somos seres sensibles, pero tal vez algunos desarrollan más esa sensibilidad. Que estoy de acuerdo, podemos tomarlo en el fútbol, en la pintura, en las diferentes disciplinas que vamos a analizar, y que no solo dijo eso, sino que también que logran movilizar, conmover al otro. O sea, eso que les pasa, logran canalizarlo a través del arte o del fútbol, para tomar la metáfora del compañero, y movilizar al otro, al espectador, a nosotros. Entonces el artista sería esa persona que no es que es más sensible que los demás, o no sé qué opinan ustedes, pero que sí se dedica a Que busca desarrollar cierta transmitir. sensibilidad. Juan Carlos. Sí, una persona básicamente que busca transmitir algo, después está en poder desarrollarse, aceptar el otro, pero bueno, es transmitir.
Es transmitir. Es algo que le pasa o algo que cree. Porque, ¿qué transmite el artista? Vamos a seguir indagando, vamos a seguir profundizando. ¿Qué es lo que Sí, transmite? profesora. Sí, Sí, profesora. Javier. El artista es aquel que expresa sus sentimientos por medio de la música, con las letras, lo que expresa, lo que siente Perfecto. y muestra Y hago otra pregunta en base a lo que dice Javier. ¿Expresa, transmite solo sus sentimientos? no, no solo sentimientos, también puede ser muchas, lo que ve, lo que siente, lo que Lo que percibe, todo piensa, lo que percibe, lo que por eso. piensa. Entonces, claro. También. Sí, Juan Carlos. No, no, acotaba nada más. Sume que está bueno el debate. Bueno, pero un poco eso que estamos construyendo entre todos. El artista es una persona que desarrolla su sensibilidad, que quiere transmitir algo, que no siempre son sentimientos, porque es como muy común decir transmite sus sentimientos. A veces no son sus sentimientos, son sus ideas acerca del mundo, eh, es su propia ideología, son sus temores, ¿no? Lo que sabemos es que es un ser que a través del arte utiliza el arte para transmitirle algo al otro. Entonces, Sus vivencias, puede ser, sus sus vivencias, vivencias, sus recuerdos, recuerdo. sus obsesiones, todo lo que le pasa como ser humano que se lo quiere transmitir al otro. O sus visiones, cómo ve el mundo, cómo se lo imagina, sus imaginaciones. Entonces, como que el acto creativo en el arte, está bueno también lo que estamos diciendo, que tal vez sin dar más cuenta, pero también se completa con el otro. Porque yo puedo hacer una obra de arte, pero si nadie la ve, hay algo ahí que no se completa, hay algo de esa transmisión que tal vez no termina de suceder. Acá Leo escribe en el chat, te olvidas de todo viendo ese espectáculo que brinda el artista. También, como espectador, ahora estábamos hablando del artista, ¿qué pasa si nos paramos del lado del espectador? ¿Qué le pasa al espectador con eso que ve? ¿No? Esto que dice, te olvidas de todo, te metes en ese universo que el otro te propone. ¿Y qué te pasa con eso? Entonces hay de alguna manera un diálogo entre el artista que a través de su obra se conecta con un espectador receptor. ¿Sí? Entonces, bueno, de a poco vamos definiendo entre todos qué es para nosotros un artista. Entonces, en este punto vuelvo al campus En y cierta manera digo, interactúa artista y público y sociedad. claro, cómo el arte se conecta con la sociedad, bueno, a través del artista y de su obra, ¿no? Porque hay veces que nos quedamos hablando de los artistas, pero también es interesante, bueno, esa obra que el artista crea, cómo están esas huellas del artista en esa obra, cómo encontramos las huellas de un cineasta en su película, ¿no? O cómo lo transmite tal vez a través de la música, a través de la danza. Bueno, hay muchas maneras, pero estas 2 primeras semanas son para hablar del arte en términos generales. Después nos vamos a ir metiendo en cada una de las disciplinas. Bueno, de alguna manera entonces nos producen algún tipo de experiencia, ¿no? Los artistas a través de su arte, y claramente hay una larga historia acerca de, bueno, la historia del arte en general, qué fue considerado artista en determinados periodos también históricos, la noción de artista va variando, y también las instituciones culturales, ¿no? Porque cuando hablamos de artistas también sabemos que existen instituciones culturales a través de las cuales las obras le llegan a su público. Las instituciones culturales, ¿cuáles serían? Bueno, los museos, los centros de arte, las galerías, los teatros, los centros de exposición, ¿no? Y todo lo que se nos vayan ocurriendo. Entonces, esto se los cuento como para que nos hagamos todos un mapa del mundo del arte, entonces sabemos que el arte está dentro de una sociedad y dentro de esa sociedad hay artistas y también hay gestores culturales, instituciones, críticos, público en general, público especializado. Todo esto compone el campo artístico de una determinada época. Entonces, esta es un poco la idea de esta semana, es muy general, pero para mí la intención es que se vayan pensando, ¿no? Bueno, pero ¿qué es un artista? Otra pregunta que les hago antes de mostrarles la actividad. El artista. ¿Nace siendo artista? Esto se los pregunto, quiero saber qué opinan.
nace con un don especial o no, o es algo que se puede aprender. El artista, ¿es aquel que gana dinero haciendo su arte o no necesariamente? ¿Qué opinan? No, yo creo que no necesariamente se tiene que dar. Son un Bien. sector, ¿Y quién define qué es un artista? ¿El artista que se siente artista o necesita que alguien lo valide como tal? creo Yo que creo que busca. se va perfeccionando. Perfecto. O sea, no es que nace siendo artista, sino que también tiene que ver con el trabajo, la constancia. Sí, sí, obviamente tiene que ir perfeccionando, pues, digamos, yo saber desenvolverse, llegar, yo creo que se busca la aprobación. Bueno, ahí, Claro. Después hay que ver si esa aprobación que vos mencionás, que debe ser desde los críticos, ¿no? O de las instituciones que validan ciertos artistas, o la galería que elige cierto sí, artista para ya exponer. ahí es más como comercial, porque algunos pueden llegar a vivir, no todos los artistas viven del arte. Perfecto. Ese es otro, Ese es otro tema también, ¿no? El artista como un trabajador, el artista que cobra por su obra, el que no cobra. eh, exactamente. Digamos, si no tiene aprobación, está fusilado. Pero bueno, Pero bueno, pero tal Bueno, vez también yo, sigue siendo un artista, ¿no? Son sí, sí, preguntas obviamente que, que sí. claro, son preguntas que yo se los dejo para que vayamos pensando. No tenemos las respuestas cerradas, pero sí podemos tener algún tipo de postura. Javier, ¿querías Sí, pero decir algo? sí, lo que pasa es que el Hola. artista con el paso sí, profe, con el paso del tiempo va mostrando su destreza, Capacidad. su capacidad, hasta que el receptor empieza a valorar, dice, no, este es, mira lo que hace, qué genio, qué genial. Entonces, creo que así me parece que va mostrando y entonces uno va viendo eso, que el público lo aplaude, o si es músico, si es pintor, si es... Pero ¿qué pasa, Entonces, Javier? Viste que hay muchos artistas, hay muchísimos, que en su propia época no tienen esa validación, no tienen ese reconocimiento. sí, Y que aparece post-mortem, se murieron y uno dice, ay, mirá qué bueno lo que hizo, sí, ¿no? Mm. Entonces digo, sí, para que pensemos, ¿no? Porque a veces el artista incluso no vive ese reconocimiento. ¿O qué pasa con el artista que tiene un reconocimiento pero no es masivo? A claro. un grupito le interesa. bueno, por ejemplo, Las los sociedades, ghostwriters, Depende de la lo- sociedad del ser. Depende de la sociedad, depende de la época. ¿Cuánto no influye ese reconocimiento? ¿Es importante ese reconocimiento o no? en el momento no, pero con el paso del tiempo sí. Por ejemplo, esa pintura, por ejemplo, de lo que es los pintores como Picasso, por ejemplo, lo que es en su tiempo capaz no tenía ese valor, pero sabe lo que es hoy, lo que es la pintura. Por eso digo, ¿y quién le pone el valor, no? Porque también hay cuadros que valen una millonada. ¿Quién pone ese valor? ¿Cuánto vale el arte? ¿No? Son preguntas Bueno, para hacerse, el mercado del arte. el mercado, Por las eso. sociedades, el momento, Yo lo que digo es, en, hay veces que el mercado, las sociedades, los supuestos críticos formados que saben, se supone más que el resto, lo digo todo entre comillas porque yo no lo creo, validan a ciertos artistas y otros no. Pero tal vez ese que no, también es muy valioso, ¿no? Y tal vez bueno, ese no es tan comercial o no le sirve para ciertos fines, pero digo, también es un artista que está expresando, como decíamos al principio, su propia época, sus propios temores, ¿no? Entonces digo, tener cuidado con eso, con no creer que solamente lo que importa está en el museo o está en los festivales de música, ¿no? Seguramente hay un montón de artistas periféricos no conocidos que están haciendo obra valiosa. y bueno, por ejemplo, los escritores fantasmas no son Por muy ejemplo, reconocidos. Ahora, el que escribe un bestseller o gana un Pulitzer es reconocido, tanto socialmente como financieramente, y quizás el escritor fantasma, o sea, el ghostwriter, más bien arregla un monto no tan remunerativo y no lo conoce nadie, y también es un claro. artista. Y también hay otro tipo, otra pregunta les hago. Vieron que hay veces que uno dice, bueno, que es criticado el artista por comercializar su obra, ¿no? ¿Está mal que el artista comercialice su obra? No, Para mí no.
No, también es su trabajo, ¿no? No está, o sea, digo, porque muchas veces se lo juzga, ¿no? Tipo, no sé, te vendiste, te vendiste a la industria. Bueno, es a lo que se dedica también, ¿no? No, Tiene que No, vivir y si sobre todo lo hace bien y es masivo, es más ganancial para la persona, digo, porque para el estas artista en preguntas este no se caso. aparecen en otros géneros. Bueno, esto estamos hablando de arte, pero ¿qué pasa con el economista? Nadie se pregunta, ¿está bien que el economista gane dinero? Nadie se lo pregunta. Digo, y hoy por hoy el artista también es un trabajador, pero tal vez en otra época trabajaba para la corte, ¿no? Entonces, en diferentes contextos el artista va teniendo diferentes funciones y la retribución de su trabajo es diferente. Pero digo, son todas preguntas para que vayamos pensando un poco de, bueno, cómo es el arte, cómo son los artistas y cómo sus obras llegan a determinado público. Y bueno, y esta idea de quién valida el arte, quién dice que es arte, ¿no? Para que lo sigamos preguntando. Y también para que nos cuestionemos esta idea del genio del artista, ¿no? Como si fuera una persona que nace y tiene los dones que necesita más que otros. Y yo eso lo cuestiono Correcto. mucho, yo les digo mi postura personal. A mí me parece que no se nace genio, o no se nace, no es que uno nace con, ¿no? Sino que, bueno, quizás crece en cierto entorno que le favorece cierto aprendizaje, cierta sensibilidad, y que con trabajo y constancia todos tenemos para mí capacidades artísticas. El tema es cuánto uno de tenacidad de desarrollo le dedica, ¿no? Esa es mi postura, pero ustedes pueden pensar diferente. Eh, pero digo, cuestiones que están instaladas en el imaginario común, en el sentido común, y que para que las volvamos a pensar juntos. Bueno, les cuento la actividad Sí. de esta semana. ¿Alguien quería decir algo? Sí. No, quería ponerle un ejemplo, profesora. Sí, Por ejemplo, como estamos hablando entre sociedad y el arte o el artista, ¿no? Por ejemplo, yo en la película del Titanic, el actor, el personaje, en el barco va dibujando en libros, en sí. hojas, y está en medio de otra sociedad al cual él, en la otra sociedad que él vivía, no lo tenían ese valor, o sea, no saben de que esa pintura puede costar o puede tener un valor muy alto, pero la sociedad con el que estaba compartiendo no lo tenían en valor tampoco. Está muy bueno el ejemplo, claro, como que eso, Pero como él no sé si habrá tenido el don de ser artista en dibujo o es que la práctica también tal vez. le enseñó o también puede ser que en la sociedad en el que estaba él se ha dedicado a hacer la práctica del dibujo. Tal vez es cierto, porque cuando hablamos de don, vieron que la del don pareciera también algo como religioso, mágico. Digo, tal vez es cierto que algunos tienen más facilidad. Podemos decir que Messi tiene más facilidad que otros para jugar al fútbol. Tal vez sí. Pero Messi desde que es un pibe va jugando al fútbol todos los días de su vida, igual que otros. Tal vez algunos tienen más facilidad que otros. Acá Leo dice, para mí nacen con ese don de artista, pueden hacer donde ya la familia se dedique al arte, claro, eso también está bueno, como que naces en un entorno de que tu mamá es pintora, que tu papá toca la música, entonces ya naces en un entorno propicio para, eso seguramente también te ayuda. Entonces, Yo últimamente estoy muy Alejandro Fernández, ¿no? Que es un cantante mexicano. No me cabe a mí la menor duda que quien lo adiestró, a ver, mal dicho, adiestró, quien lo fue puliendo fue su padre, que ha sido un gran cantante de rancheras, y obviamente ahí no me queda la menor duda de pensar de que se fue puliendo debido a que viene de una casta de familias de cantautores. claro, ese entorno que es favorable. Lo mismo pasa con cualquier cosa que, a ver, con cualquier cosa que nuestros hijos, por ejemplo, quieran aprender. Si uno en el entorno familiar suele leer libros y contar historias o suele cocinar, digo, uno transmite un montón en el seno familiar, ¿no? También en la escuela, también en otros entornos. Pero lo que quiero decir es que si uno nace en un entorno favorable, con gente artista que uno ya lo mama desde chiquito, obviamente todo eso te queda.
Pero el que no lo tiene, y el que ya es grande, y el que nunca se acercó al arte, lo que yo quiero decir es, nunca es tarde para hacerlo. Me parece que todos somos seres humanos, que podemos transmitir, que podemos conectarnos con el otro, que tenemos algo para decir, que tenemos una visión del mundo. Y no necesariamente es solamente el que nace de cuna de oro o el que nace en el entorno de artistas el que puede ser artista, ¿no? Como desmitificar un poco quiénes pueden ser o no artistas. Un poco que yo creo que todos. Bueno, entonces voy a compartirles la actividad de esta semana. Lo que tienen que hacer es, lo que yo les propongo es que traten de escribir con sus palabras estas 3 preguntas, que es un poco lo que estamos hablando en esta clase. ¿Qué es el arte? ¿Qué implica ser artista? Y cómo se vincula el arte con el contexto social. Siempre que yo les deje este tipo de actividades, los que yo les pido encarecidamente, así como estamos hablando y diciendo nosotros libremente en esta tutoría lo que pensamos, es que escriban con sus palabras. De nada les sirve cursar esta materia y buscar arte en Google y pegarlo, ¿sí? Lo tienen que escribir con sus palabras, así no les guste cómo quedó. Es importante que pongan su opinión. En esta materia nadie les va a decir qué pensar, ni les va a dar definiciones cerradas, ¿sí? Yo los voy a invitar siempre a pensar, a que nos animemos a pensar juntos un poquito más acerca del arte. Entonces, ¿qué es el arte para ustedes? ¿Qué son los artistas para ustedes? ¿Y cómo se relaciona el arte con la sociedad para ustedes? ¿Sí? No hay respuestas que estén bien ni que estén mal. Lo único que no se pueden perder es la experiencia de tratar de pensar en esto y decirlo con sus palabras. Eso sí, yo les pido que lo completen. Pero no lo busquen en internet, ¿sí? Traten de tomarse un ratito, de pensarlo y de escribirlo con sus propias palabras. A ver, ¿qué les pasa? Tal vez aparte, recién empieza la materia, entonces tal vez ahora tienen una idea y después de cursar la materia, cuando estemos en el final y en el cierre, tal vez se den cuenta, no, yo cuando empecé la materia pensé, no sé, que el artista eran solo unos pocos, y ahora termino la materia dándome cuenta de otra cosa. O, no sé, la verdad es que me costaba un montón explicar qué es un artista y ahora lo tengo un poco más claro. La idea es que ahora pongan lo que se les viene a la cabeza y lo que ustedes piensen y va a estar bien. Es para que también nos leamos un poco entre todos. Así que estos son los contenidos de esta semana. Con esta semana ya terminamos esta primera unidad, que es una unidad de un panorama general, ¿sí? Si quieren, para cerrar, les voy a mostrar un poquito cómo viene el cronograma de nuestras clases, que esto lo tienen siempre en la portada de la materia, en información general. Entonces, cuando van al cronograma, se van a dar cuenta que la unidad 1 es la introducción a la materia. En la semana 1 vimos lenguajes artísticos, un poco qué son las disciplinas artísticas, cuál es el lenguaje que utiliza cada una. ¿Sí? Esta idea que decíamos, las disciplinas artísticas son la música, la pintura, el cine. Bueno, cada una de estas disciplinas tiene su propio lenguaje, que es importante que lo conozcan. La música tiene un lenguaje sonoro, la pintura tiene un lenguaje visual, ¿no? ¿Qué lenguaje utiliza cada una de estas disciplinas para comunicarse con el otro? Y en esta semana vimos relación de arte con artistas. Con esto cerramos entonces la primera unidad, y en la próxima semana, que los espero en este mismo horario, en este mismo canal, vamos a ver un poco ya vamos a entrar en la primera disciplina que vamos a analizar juntos, que es la música. ¿Sí? Así que los invito a que completen las actividades de estas 2 primeras semanas. Es muy importante que las vayan siguiendo semana a semana para que no se les acumule todo al final. Y cualquier duda nos pueden escribir en el WhatsApp. Ale, ¿vos estás en el grupo de WhatsApp? No. Mira, por el chat te voy a dejar mi teléfono, así me escribís. Sí, perfecto. Y te agrego. Igual yo quisiera acotar y con esto termino. No quiero terminar la materia y encontrar que soy un artista escondido, porque ahí sí me agrandaría sobremanera. ¿Cómo que no? La idea es que todos terminemos con esa sensación. La idea es que todos terminemos con esa sensación. Y si lo descubrimos, mejor todavía. ¿O no? Ojalá. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Nos Profe, vemos muchas la gracias, próxima. compañeros. Que tengan buena semana. Chao, chao. Gracias, semana, hasta Juan. luego. Hasta luego.